cuenta de Homer y pues creo que cada uno de ustedes tiene ya una experiencia en este tiempo en el conteo de la cuenta del Homer. Cada día es una lección, una reflexión especial. En esta semana es lo que se llama NetSec o la persistencia, ¿no? Justamente lo que estábamos viendo y veo que muchos de ustedes pues, han sido persistentes. De hecho, creo que lo que define bueno, este proyecto de la comunidad virtual es la persistencia y lo que nos da pues como que crecimiento a cada uno de nosotros pues es la persistencia y lo que nos da sabiduría es la persistencia. Estaba yo checando, ahorita mientras me dejaba llevar por la adoración, me venía a la mente un personaje muy importante y de mucho peso en la escritura, y ustedes se acordarán del profeta Shmuel. De hecho, así se llama el libro, ¿no? Primera y segunda de Shmuel. Y muchos sabemos quién fue, ¿no? Que el profeta que ungió al rey David y uno de los principales dirigentes o jueces, por así decirlo, del pueblo de Israel en momentos muy especiales. Pero ¿cómo empezó esto? Me llama mucho a mí la atención cómo fue la historia de Shmuel, porque todo empieza en el libro de Shmuel, primer libro de Shmuel, con la historia de un personaje que realmente nada más se le dedican unos versos y es a Elcaná. Elcaná dice que, de hecho, con él empieza todo, ¿no? Con él podríamos decir que empezó toda la historia ahí con Ana, luego Shmuel, luego el rey David y de ahí todo el reino del Eterno, ¿no? Pero de Elcaná solamente se dice algo que me impacta a mí porque dice que él cada año subía a Jerusalén a festejar las fiestas y a ofrecer sacrificios y decía como cada año, ¿no? Y ese como cada año, creo que ahí empieza todo, ¿no? Porque es justamente el tema de esta semana en la cuenta del Homer, que es persistencia, ¿no? Cada año persistir en las fiestas, al Shabbat, en la lectura de la Torá, en la adoración, en el estar en la comunión con los otros siervos del Eterno. Pero como dice aquí, como empieza la vida del Cana, que es cada año, ¿no? Y este varón subía a hacer los sacrificios cada año, como era costumbre. Y es lo que dio pie a toda la historia del rey David y obviamente de Mashiach, ¿no? Pero todo empezó por la persistencia de un varón, ¿no? Por la persistencia y la perseverancia cada año, cada año, cada año. Y es lo que ha dado fruto con todos ustedes que han estado, pues, cada semana, persistiendo, como se podría decir en los libros espirituales y se reunía la comunidad virtual como era costumbre cada semana, ¿no? Persistiendo, ¿no? Teniendo convicción, teniendo determinación y teniendo seguridad. Y pues bueno, a ver si ahorita abordamos un poquito más sobre esto de la persistencia. Se llama Netzek B. Malhut. Y está interesante, no sé, yo creo que ustedes también han discernido algunas cosas porque Netzeg o Natsag en los salmos, y también me vino a la mente porque ahorita la hermanita que estaba dirigiendo y cantando, bueno, las dos estaban comentando sobre los salmos. Y hay una parte, reciente en estos días estaba leyendo que en algunos salmos dice para el músico principal, ¿no? Para el músico principal y empieza a desarrollar el Tehilim o el salmo. Y esa palabra de músico, no sé por qué le pusieron músico, pero en hebreo es la palabra netzach justamente. Y hace referencia, bueno, si lo buscamos en el diccionario Strong, ahí dice que significa perpetuo, ¿no? Maravilloso, excelente. Y si ahondamos así, ¿para quién más se usó ese atributo de Netzach? Es justamente para el Eterno. El Eterno es Netzach, ¿no? Es perpetuo, ¿no? Entonces, bueno, discerní, o sea, me vino a la mente que cuando dice al músico principal, en realidad David estaba diciéndole al músico principal, refiriéndose al Eterno, ¿no? El Eterno es el músico principal. Y eso me hace pensar que, no sé, bueno, yo como músico pienso, imagino que el músico excelente en todo el universo es el Eterno, ¿no? Él creó la música, él creó las notas, él creó la posibilidad de crear melodías y no solamente eso, sino que a través de la música haya sensaciones espirituales, ¿no? Por eso es que
no sé, todo mundo, o sea, sean creyentes o no creyentes, se dejan llevar. Hay una fascinación por la música, porque obviamente fue originada por el músico principal, que es el Eterno, ¿no? Al músico principal, toda la música va dedicada a él. Y luego cuando dice aquí en la cuenta del Homer, Netzach be Malhut, Malhut hace también referencia al reino, ¿no? Malhut quiere decir el reino, el dominio, pero cuando dice Netzach be Shepron, Netzach Shep Malhut, podríamos decir que Netzach es también Mashiach, ¿no? El Mashiach en el reino, ¿no? Mashiach a través de cada uno de nosotros actualmente está en el reino, ¿no? El reino del Eterno está ya ahora en nosotros, lo podemos ver de muchas maneras, y el músico principal que dirige el reino es Mashiach. Eso es Netzach Shep Malhut. Y bueno, como era en la primaria, ¿no? Me toca exponer el tema de esto que se llama el dinero espiritual o la espiritualidad dentro de lo que es la generación del dinero. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen una experiencia recorrida y que podrían incluso hablar sobre esta experiencia que el Eterno les ha dado en sabiduría. Yo voy a compartir algunas cosas que he estado tratando de entender desde hace tiempo, ya desde hace años, porque no siempre me ha ido bien el dinero, no sé a ustedes, ha tenido buenos momentos muy difíciles dentro de la cuestión económica y momentos en que veo la bendición del Eterno cuando parece que todo ya se vino abajo, ¿no? Entonces todo este tiempo he estado tratando de entender este tema porque escucho una cosa, luego escucho otra cosa y siempre he tenido cierta confusión. Lo que voy a compartir a continuación son solamente algunas bases y obviamente se puede complementar con todo lo que cada uno de ustedes ha aprendido, ya sea en Oshiana y a través de la palabra y también a través de la sabiduría que el Eterno ha puesto en cada uno de ustedes, a través de la palabra. Pues bueno, para empezar esto de que el dinero espiritual se lo escuché por primera vez a un rabino que se llama David Lafin, me parece, tiene unos libros interesantes sobre el dinero, pero él comenta que espiritual no necesariamente quiere decir que es bueno, ¿no? Sino que es sobrenatural. Espiritual significa que es sobrenatural, que hay algo detrás del poder hacer dinero que no se puede medir, ¿no? O sea, no se puede contar. Y dentro de eso está pues la integridad, el esfuerzo, la honestidad, la disciplina y todo ese tipo de cosas son cosas espirituales, ¿no? Incluso el engañar, el robar y todo eso, porque hay personas que también tienen dinero sobrenatural, pero no es no sobrenaturalmente bueno, ¿no? Sino que utilizan cosas dentro del reino espiritual, pero lo digamos el lado malo, ¿no? Por eso hay gente que se enriquece, tiene mucho dinero, pero porque ha tomado de lo espiritual, del mundo sobrenatural, pero de lo malo, ¿no? Y entonces para nosotros es importante entender cómo se genera el dinero, pero no nada más cómo, sino para qué, ¿no? Entonces me gustaría que me acompañaran algunos pasajes de la escritura y vamos a empezar. Son 10 puntos que escogí, pero obviamente esto como para 3, 4 clases totalmente dedicadas a esto, ¿no? Entonces vamos a Génesis 2:15. Estas son cosas que el Eterno me dio así, siento que sí estuve rascándole y siento que me las estuvo ahí dando, pues por misericordia, ¿no? Y bueno, Génesis 2:15. En este versículo yo le puse como título, nada más a este verso le puse el título de Hacer del mundo un mundo mejor, ya sea el mundo en su totalidad o de ese lugar, esa colonia donde tú estás, esa familia donde tú estás, ese trabajo en donde tú estás, ese negocio en donde tú estás que te tocó desarrollar, cualquier tipo de negocios, eso te toca hacerlo mejor y protegerlo, cuidarlo, vamos a ver por qué, pero hacerlo grande y que eso pueda hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Y esto está en Génesis 2:15 y dice, tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Me gusta mucho este verso porque ya los rabinos han comentado que el trabajo tiene un propósito claro, ¿no? El trabajo tú vas a escoger, el negocio que tú vas a desarrollar,
tiene que ser como ese, o sea, te va a poner en un Edén, ¿no? Con los dones que Él ya te dio, te pone en un Edén para que lo labres y para que lo cuides, ¿no? Para labrarlo significa desarrollarlo, ¿no? Sacarle, usufructuar, por así decirlo, y protegerlo obviamente ¿de qué? Porque sabemos que ya cuando nosotros llegamos a este mundo, ya estaba en las huestes espirituales de maldad aquí haciendo pues un desastre, ¿no? En términos sencillos, y nosotros venimos a corregir eso con la ayuda del Eterno. Y una de las primeras formas en que lo vamos a hacer es a través del trabajo que vamos a desarrollar, esos dones y talentos que Él te dio, esas pulsaciones, por así decirlo, eso que tienes dentro que te lleva bueno, me quiero dedicar a esto. Por ejemplo, bueno, en mi caso, no sé, lo pongo de ejemplo porque creo que es muy fácil. Cuando yo estaba chico, sentí que me quería dedicar totalmente a la música, ¿no? Entendí que mi llamado era la música, descubrí que no solamente me gustaba, sino que era muy bueno para la música. Decidí estudiar la música y en el momento pues no lo entendí, no entendía que yo podía hacer mucho bien con este don del Eterno al mundo, ¿no? Pero sé que esto se aplica a cualquier carrera, cualquier profesión, cualquier don para hacer dinero, vender, hablar en público, enseñar, todo eso son cosas que el Eterno ha puesto para que vayamos al Gan Edén y lo perfeccionemos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no sabiendo esto, ¿qué pasa con las personas que no conocen esta sabiduría? Pues obviamente lo único que están buscando es el dinero, ¿no? Es el bienestar económico, enriquecerse, tener un buen sueldo, tener pues una buena entrada, tener medio que te guste el trabajo, pero la realidad es que como todos estamos perdidos en esta sabiduría, en realidad más de buscar hacerle un bien a este mundo, estamos buscando dónde pagan más, ¿no? Y se termina haciendo cosas que no nos gustan, se termina, por así decirlo, vendiendo lo que el Eterno te dio al precio, al mejor precio, por así decirlo, ¿no? Terminamos trabajando para personas o para empresas que no queremos trabajar, terminamos en horarios que no queremos estar en esos horarios, terminamos en muchas cosas que terminamos no haciendo lo que el Eterno no quiere que hagamos en este mundo, ¿no? El siguiente punto sería la inteligencia monetaria, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, estoy seguro que sí, sobre ya un tema de tiempo, ¿no? Que los psicólogos desarrollan que se llama la inteligencia emocional, que concretamente el escritor Goleman, que es de hecho creo que es hasta israelita, le ha enseñado al mundo a que no solamente la inteligencia de una persona no solamente se mide por las matemáticas o por los problemas que pueda resolver, porque anteriormente sí se medía nada más por eso, pero él desarrolló bueno, esta teoría de que hay varias inteligencias, ¿no? Dentro de ellas la inteligencia emocional, que es la capacidad o la habilidad de dominarse a uno mismo, de identificar las emociones y dominarlas y sujetarlas para, obviamente, para bien de cada uno y para mejorar también el mundo. Actualmente hay una película, y de hecho acabo de salir la segunda parte que se llama Intensamente, y creo que ya salió la segunda parte de Intensamente 2, donde yo no sé ustedes, pero tratan, o sea, o el tema principal es que es bueno que las emociones dominan al personaje, ¿no? Al personaje principal. Y yo platico con mi hija luego, ¿sabes qué? Pues no, no es así, ¿no? Más bien tú, o sea, tú eres el que reconoces a las emociones y es labor de cada uno de nosotros identificarlas y dominarlas, sujetarlas, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque esa inteligencia emocional también vemos la mano del Eterno en la inteligencia o en la inteligencia monetaria, ¿no? Así le puse como título, inteligencia monetaria, es decir, la capacidad y la inteligencia que el Eterno pone en cada uno de nosotros para poder hacer negocio, para entender cómo funciona el dinero, cómo hacer un presupuesto, cómo administrar el dinero que nos llega, cómo hacer crecer un negocio, cómo buscar clientes, todo lo que tiene que ver con un negocio y que implica la generación de riqueza, esa inteligencia también el Eterno nos la da. Muchos obviamente hemos huido a eso por tantas cosas en la mente que hemos
bueno, adquirido consciente o inconscientemente, temores, rechazo a todo eso de las riquezas, pero el Eterno ya no lo dio. Y esto está en Deuteronomio 8:18, si gustas acompañarme. Y dice, repito, inteligencia monetaria no es algo que nosotros hayamos trabajado, es algo que el Eterno ya nos dio, ¿no? Y lo podemos identificar como las emociones, desarrollarlo y poder ponerlo al servicio del Eterno y también al servicio de otras personas. Deuteronomio o Devarim 8:18 dice, sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este Yom. Entonces, obviamente, Él a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad de hacer riquezas. Y como lo decía un hermano, el hermano Víctor Romero, de acá de Oceana, Pachuca, que es un mandamiento. Bueno, él comenta con otros pasajes que es un mandamiento ser rico, ¿no? Creo que este es también va acorde con eso, que si él habla de que él te da el poder para hacer riquezas, entonces creo que nuestra responsabilidad es desarrollar esa capacidad para hacer riquezas. Porque obviamente las riquezas van a tener un propósito específico delante del Eterno. Entonces ya vemos, el primero es que tu trabajo encuentra eso que el Eterno te dio, para que obviamente tu trabajo no nada más lo hagas por buscar el mejor sueldo, ¿no? Sino que lo hagas para que puedas hacer mejor este mundo, ¿no? Por ejemplo, imagínense nada más a alguien que se dedica a la medicina, pero que es profundamente creyente de la palabra, que ha sido instruido en la Torah desde chico. Obviamente va a ser una super bendición, ¿no? Una persona que se va a dedicar a la psicología, que ha sido bueno, instruida desde pequeño en la Torah, obviamente sé que va a ser de mucha bendición. Va a ser como un Cohen, ¿no? Los Kohanim en la Torah eran médicos, ¿no? Entonces, vean nada más, si entendemos esto y nosotros hacemos que otras personas que no conocen tanto de esto, pues lo entiendan, lo asimilen y lo practiquen, pues estamos haciendo este mundo mejor, ¿no? Siguiente punto es, bueno, ahora, las cualidades para ganar el dinero, ¿no? Cualidades para que se pueda ganar el dinero, ¿no? Todo esto pues no se puede medir, ¿no? No podemos medir la cantidad de dinero, la cantidad de horas trabajadas, los millones o cuántos negocios existe, todo eso, pero no podemos medir o no sé si ustedes conocen alguna forma de cómo medir lo que necesitas para generar eso, pero conforme a los caminos del Eterno, porque como ya dijimos, el dinero o la manera de obtener dinero es sobrenatural, ¿no? O podemos echar mano de las leyes sobrenaturales o espirituales del Eterno, o se puede echar mano de las leyes sobrenaturales del enemigo, ¿no? Y muchos lo han hecho, ¿no? Muchos lo hacen, echan mano de las fuerzas sobrenaturales malignas para obtener dinero, ¿no? Pero obviamente el fin es, pues ya lo sabemos, ¿no? Aquí Salmo 15, las cualidades para ganar dinero. Y bueno, está cortito, dice el Eterno, Adonai dice, ¿quién habitará? Adonai le pregunta David al Eterno, el Eterno, ¿quién habitará en tu Mishkan o en tu Ojel, en tu cabaña, ¿no? ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? Y luego aquí da una respuesta importante, ¿no? El que anda en integridad y el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, y quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y esto es muy importante porque hace poco estuve revisando un libro que se llama MBA en 10 días, que es un Master Business Administration, que es escrito por un judío y es todo un curso de negocios, ¿no? Obviamente no lo leí todo porque es mucha información, pero sí hay un apartado que dice que ellos como pueblo del Eterno hay algo que sí entra dentro del estudio de los negocios, ¿no? Que es
cómo ese negocio que vas a hacer va a ser un bien al mundo, así literalmente, ¿no? No es los negocios para ellos, por lo menos de acuerdo a este libro, no es nada más para hacer dinero, ¿no? Sino es para cómo impactar positivamente en la sociedad, ¿no? Por eso es importante esto, como dice aquí, el que anda en integridad y hace justicia, ¿no? Y esta semana, pues así, ni siquiera me fui al hebreo, ¿no? Estuve investigando las definiciones de cada uno, lo que es integridad, ¿no? Que es integridad el que permanece fiel a sus valores, aunque se vea amenazado, ¿no? Y esos valores obviamente son los valores de la Torá, ¿no? El que hace justicia, eso es obviamente un tema profundo, ¿no? Me encontré una paginita en internet de una página cristiana, creo, y dice, cómo ser justo en el trabajo, ¿no? Y ahí viene un montón de puntos, ¿no? Llegar a tiempo, respetar a los demás, no sé, muchísimas cosas prácticas, ¿no? Yo ahorita no sé ustedes en el trabajo donde estoy y creo que así es en todos por lo que he estado viendo. Hay muchas cosas injustas, ¿no? Muchos desequilibrios en cuanto a los empleados. A veces se le da preferencia a otras personas, o el jefe o el supervisor tiene sus favoritos y las otras personas se quejan. O sea, es un relajo justamente porque pues la mayoría de personas que no conocen la palabra somos o son injustas, ¿no? Hay una injusticia y por eso aquí el Salmo dice, cuando se empieza a ordenar todo, no hay favoritos, sino que cada uno es conforme a los méritos que ha logrado, hay transparencia, obviamente transparencia, todas estas cosas se llevan a cabo en el mundo, ¿no? Por eso desde el principio Génesis te puso ahí en el Gan Edén para que hagas un bien en el mundo y para que lo protejas. ¿Para protegerlo de qué? Pues obviamente de lo sobrenatural malo, ¿no? Que hay en este mundo. Por eso, repito, el tema es el dinero espiritual, sí, el dinero es sobrenatural, ¿no? Y para nosotros, conocedores del Eterno, tenemos la misión de tomar de lo sobrenatural de la palabra y hacer riquezas. Y ahorita vamos a ver un poquito más. La especialización, este tema me gusta mucho, ¿no? De este verso que vamos a ver a continuación le puse como tema, así nada más del puro verso le puse especialización, ¿no? Y es en Deuteronomio 33:18. De hecho, yo creo que estoy seguro que ya lo has leído muchísimas veces. Y es Deuteronomio 33:18 y dice, a Zbulún dijo, esto es cuando Moshe está dándole ya la bendición a las Shevatim o a las tribus, y dice, a Zbulún dijo, alégrate Zbulún cuando salieres y tú Isahar en tus tiendas. Es una bendición que los judíos han entendido de una manera muy particular y muy profunda, en donde ellos saben que no todos deben de dedicarse conforme a la Torah a lo mismo, ¿no? Hay gente, en este caso Isahar, ustedes ya saben, ya se ha platicado esto, Isahar son aquellos que se dedican, es un simbolismo de los que se dedican a lo espiritual, ¿no? A lo espiritual bueno, obviamente, a lo espiritual, a buscar la presencia del Eterno, a escudriñar las leyes del Eterno y a transmitirlas al pueblo. Y en la parte de Zebulón son todos aquellos que se dedican a usufructuar, por así decirlo, me gusta la palabra porque el mundo fue hecho para que, para que las personas saquen beneficio y nos ayudemos unos a otros, ¿no? ¿Y por qué le puse especialización? Porque escuché una historia que me gustó mucho, en donde cómo podemos ver esto de trabajar y comerciar e intercambiar, ¿no? O sea, que es decir, un ejemplo en una cabaña así, en un rancho, ¿no? Una persona a lo mejor produce leche, una buena leche, pero no tiene quien le limpie ahí el lugar donde trabaja, ¿no? Entonces él podría hacerlo todo, ¿no? Podría producir esa leche fresca, la mejor leche de calidad, pero podría producir más y ocupar el tiempo que va a ocupar para limpiar produciendo más leche. Entonces necesita contratar a otra persona especialista en limpiar, por así decirlo, el lugar en donde trabaja. Y ese es el, digamos, el esquema o el paradigma de cómo nosotros nos debemos de visualizar en este mundo, ¿no? Más sobre todo en el pueblo de Israel. Tú eres especialista en la música, entonces yo necesito que tú hagas esto porque yo no lo puedo hacer y yo te pago, te doy una bendición a ti para que tú lo hagas, pero yo voy a hacer otra cosa por ti, ¿no? Yo soy muy bueno para las finanzas, ¿no?
me especializo en las finanzas porque yo sé cómo hacer negocios, sé dónde invertir, sé hacer esto, y yo te voy a apoyar en esto, tú me vas a pagar y tú me vas a hacer este servicio. Pero necesitamos que haya una persona especialista en la odontología, por así decirlo, ¿no? Yo necesito, como yo no puedo trabajar en las finanzas y al mismo tiempo cuidar mis dientes y cuidármelos y tener una terapia, un seguimiento de un especialista. Entonces necesito a un especialista odontólogo que me ayude a hacer eso, que yo le pague, le dé una bendición y él me pueda ayudar en eso y yo le pueda apoyar en otras cosas, ¿no? De eso se trata la especialización. Entonces, por eso es importante, por eso todo va así englobado, ¿no? Si tú te especializas en eso que el Eterno te dio, o sea, eres el mejor, imagínate, recordemos en este ejemplo no sé, yo necesito al mejor odontólogo y le voy a pagar porque necesito al mejor, necesito al que lo hace mejor y estoy dispuesto a pagarle lo que me esté cobrando. Pero para eso yo necesito ser el mejor, eh, consultor de negocios porque yo necesito pagarle lo que vale su trabajo, ¿no? Y así cada uno de nosotros, ¿no? Alguien de ustedes a lo mejor es experto en publicidad o a lo mejor es experto en marketing digital, no sé, cualquier otra cosa, y yo voy a necesitar tu servicio y tu servicio vale, ¿no? Entonces, por eso necesito generar riquezas con los dones que el Eterno me dio y te voy a pagar lo que tú mereces porque yo, te voy a dar yo también te voy a dar un servicio de un especialista. O sea, eso es el tema nada más de este verso, especialización. Especialízate en algo que tú le vas a brindar a la familia del Eterno y esa persona también se tiene que especializar, ser el mejor porque le va a dar un servicio a ese siervo del Eterno y cada uno de nosotros busca ese don que el Eterno te dio y sé o sea, un experto, por así decirlo, para que todos salgamos beneficiados y así las riquezas y el dinero tengan una razón de por qué buscamos las riquezas, por qué el Eterno nos ha dado el don de hacer riquezas. No sé si hasta aquí tenga algún comentario, alguna pregunta, si no, para seguirle, ¿no? Bueno, seguimos. Y si tienen algún comentario o reclamación, ya lo podemos ahí hacer un paréntesis, ¿no? Vamos a seguir. Y bueno, tenemos ya este don que el Eterno nos ha dado. Cada uno de ustedes tiene un don y se espera de cada uno de nosotros que sea especialista en ese don. Y sí, recalco esta palabra porque hace tiempo leí un libro y se lo recomiendo, un libro que se llama The Jewish Phenomenon. Está en inglés, la verdad no lo he podido conseguir en español y hasta lo tuve que traducir porque es mucho inglés, ¿no? No sé tanto inglés. Entonces, ahí habla por qué los judíos son tan ricos, ¿no? Pero específicamente habla de los judíos de una comunidad de Estados Unidos que es muy rica, no de todos los judíos del mundo, nada más de esa comunidad en Estados Unidos de judíos que son muy ricos. Y el primer tema que dice ahí, ¿por qué son tan ricos? Es porque estudian un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a desde chicos estudiar los escritos de los rabinos, a meditar, a cuestionarse por qué dijo este rabino esto, por qué el otro, por qué el Talmud dice esto, la Mishnah dice esto y no sé qué, ¿no? Entonces, cuando ellos entran ya a la universidad, ya están acostumbrados a debatir, a reflexionar, a pensar de manera profunda, ¿no? Y aunque ellos no se van a dedicar a estar en una empresa, tienen que pasar por eso porque ellos le llaman las habilidades transferibles. O sea, es decir, desde chico tuvieron la habilidad de estudiar profundamente, de disciplinarse en temas profundos, de debatir, de cuestionar, y esas habilidades transferibles se las llevaron a la universidad, ¿no? A buscar, a disciplinarse, a investigar, a debatir, a preguntar por qué esto, y esas mismas habilidades transferibles se las llevan a los negocios, ¿no? Y entonces terminan convirtiéndose o sea, en expertos, ¿no? Con mucha destreza en su área, ¿no? Repito, este libro habla nada más de una comunidad de judíos ricos y muy, muy ricos en Estados Unidos. No habla de todos porque ya en Jerusalén sí hay algunas comunidades de judíos que no comparten esto, ¿no? Pero bueno, esto nada más a que voy a que si es necesario, o yo lo veo así conforme a la Torah, la especialización, pero como una bendición a la comunidad del Eterno y como una misión que el Eterno nos ha dado, ¿no?
Ahora, ¿para qué? Ya que tenemos dinero, ya que lo sabemos hacer, nos especializamos en esa carrera que el Eterno te dio, empieza a tener obviamente mejores ingresos. En Mateo 19:21, solamente una de los propósitos para tener dinero es dar a los necesitados, ¿no? Y es Mateo 19:21 dice, Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, y no sé, recuerden que ahorita, bueno, el Roe David ha comentado mucho de que él sí anhela ser perfecto, y creo que todos nosotros nos reunimos aquí, estudiamos y convivimos porque queremos ser perfectos, como nuestro Mashiach, ¿no? Dice, si quieres ser perfecto, dijo nuestro maestro Yeshua, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué veo ahí? Yo que entonces, ¿cuál es el propósito de las riquezas? No es tanto para que uno tenga mucho, ¿no? Porque por allá parece que en Timoteo dice que si tú tienes, o sea, tienes lo necesario, ya, ¿para qué quieres más, no? Que el contentamiento, ¿no? Pero entonces, ¿para qué debo de querer más? Justamente para darle a los demás, ¿no? Y hay muchas maneras de darle a los demás. Entonces, hay muchas historias de judíos ricos que ya tienen uno o dos carros, bien, sus hijos en escuelas con buenas carreras, tienen una o dos casas, ya están bien, tranquilos, ya ahí quedó, pero no siguen haciendo dinero. ¿Para qué? Para ayudar a sus hermanos judíos, ¿no? Entonces, aquí nuestro maestro nos dice, ok, tienes riquezas, sale, hay que darlas a los pobres. Entonces, una buena razón para no quedarnos así como que, pues yo ya tengo dos sueldos mínimos, ¿no? Sino que no, pues hay que echarle ganas para poder ayudar a otros, ¿no? O sea, siguiente, este me gusta mucho, este en Juan 6:27, es trabajar para la vida eterna, ¿no? Es interesante porque aquí en Juan 6:27 dice, trabajen. Nuestro maestro ahí nos da una recomendación interesante, ¿no? Aquí nos ponen, entre más tengas, más humilde hay que ser, la bondad, ¿no? De Alex y Luz. Muy bien, excelente, ¿no? Dice, trabajen, como dije nuestro Mashiach, trabajen no por la comida que perece. Y me gusta mucho porque nos está diciendo a cada uno de nosotros, si te vas a dedicar a esa carrera, no busques esa carrera porque pagan mejor, ¿no? Porque finalmente el dinero va a ir para allá y va a ir para acá y ahorita va a haber y ahorita no va a haber, ¿no? ¿Para qué entonces tengo que trabajar? ¿Qué tengo que buscar en esa carrera? Y dice, no trabajes por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará para que, porque a este señaló Elohim el Padre, ¿no? Es decir, esa carrera, ese negocio o ese emprendimiento que tienes ahí, haga que cumplamos lo de Génesis 2:15, ¿no? Que hagamos de este mundo un mundo mejor, ¿no? Que tu carrera, tu actividad, porque tú llevas los valores, como eres una persona íntegra, como dice aquí el Salmo, llevas esos valores y esas enseñanzas que están dentro de ti, de la Torah. Cuando vas a desarrollar un negocio, mucha gente va a ver cómo eres, va a ver cómo haces tus negocios, cómo los inviertes, cómo le adoras al Eterno, cómo aprendes la Torá, cómo guardas el Shabbat, obviamente, y esa es un pago eterno para vida eterna, porque no solamente es para ti, sino porque muchas personas van a aprender de la Torá porque ven lo que tú haces, o porque ven lo que nosotros hacemos, ¿no? Siguiente, que obviamente es muy obvio, pero sí es importante también mencionarlo, es ¿para qué? Ok, para dar a los demás, para que en ese trabajo puedas influir a más personas para vida eterna. Y en Primera de Timoteo 5:8 es para dar a la familia, ¿no? Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno, y específicamente, concretamente, si alguno que cree, que dice que habla de la Torá, que va a la yeshiva, que va a Oshiana, que va a aprender de la Torá, que se va a este grupo para que los hermanos hablan de la palabra y todo eso. Si alguno de ellos que están ahí no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, entonces dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, obviamente, ¿para qué necesitamos riquezas? Obviamente para
Para la familia, claro que sí, ¿no? O sea, para todas estas cosas que nuestro maestro nos ha enseñado para a los necesitados, pero es que, bueno, tendemos o en algún momento a lo mejor por la emoción de que, quiero guardar la Torah, tengo este dinero y se lo voy a dar a los necesitados, todo esto, y perdemos de vista, como dice una vez un rabino, dice, a los necesitados primeramente de tu familia, ¿no? Y luego también, bueno, dice en Deuteronomio 24, Deuteronomio capítulo 24, 14 y 15. Me gusta porque es importante se espera, por así decirlo, que, que tengas la capacidad de hacer riquezas a manera de un negocio, de donde tú puedas darle negocio o trabajo a otra persona. Esto viene en el Shulchan Aruch, ahí en el capítulo del Gesed, que una forma de hacerse de acá, de hacer Gesed, de hacerle el bien a otra persona es dándole trabajo, ¿no? Y aquí en Deuteronomio 24, 14, 15 dice, no oprimirás al jornalero o bueno, al empleado, por así decirlo, al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos en Mashiach o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día les dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Adonai y sea en ti pecado, ¿no? Es decir, pero ahí va implícito que si está hablado de que es un mandamiento darle a tu empleado o a tu jornalero su sueldo, entonces está implícito que tú tienes la capacidad de hacer riquezas porque el Eterno no la da, pero hacer riquezas para darle trabajo y oportunidades a otras personas. Otro importante, bueno, repito, esto da para tres, cuatro clases, ¿no? Y aún no se acaba. Yo nada más comparto así algunos que para mí han sido importantes, ¿no? Para dar herencia a los hijos, como dicen Proverbios 19:14, ¿no? Proverbios 19:14, y eso a lo mejor de repente se nos va, ¿no? Ahí así como que hay que dar esto, las colegiaturas, esto y esto para acá y esto para acá y vamos a guardar para esto y no sé qué, pero y la herencia de los hijos, ¿qué, no? De repente me baso yo en libros porque es mi primera forma de irme instruyendo, ¿no? Hay un libro que se llama La transformación total de tu dinero, de Dave Ramsey, que creo que se llama, y ahí habla, es uno de los libros que más se me hacen más ecuánimes porque no habla nada más de, invierte y haz esto y genera dinero, sino dice, bueno, con lo que ya tienes, primero ordénalo, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es tener un fondo de ahorro, y de hecho ese escritor es cristiano, ¿no? Primero tienes de tener un fondo de ahorro, después pagarlo, la escuela de tus hijos, después tienes a terminar la hipoteca de tu casa, y ya que tienes lo primordial, lo básico, ahora sí ya invierte, haz crecer tu negocio y dale a los demás, ¿no? Entonces dice aquí, Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, ¿no? Y añade, más el eterno, la mujer prudente, ¿no? Se cierra así bien bonito, ¿no? Pero ok, entonces nosotros, y la verdad sí me digo así porque son cosas que yo en mi mente de toda de adolescente fuera del eterno, nunca alguien me enseñó esto, ¿no? Hasta que llega la palabra y escudriña así, dices, santo cielo, ¿no? O sea, cuántas cosas no sabe uno y el mundo no lo sabe, que tienes que ordenar tu vida económica y saber que el dinero es espiritual y tiene un propósito espiritual y necesita ser espiritual para cumplir los propósitos del Eterno, generar riquezas y ponerlo donde lo tienes que poner. Y por último, en este Malaquías 3:10, que todos ya lo sabemos, Malaquías 3:10 le puse así como titulito nada más de ese verso, tu cuenta bancaria emocional o espiritual, ¿no? Tu cuenta bancaria. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y ya todo el mundo sabemos que hay que, sí, pues obviamente el Eterno demanda de nosotros que en esa especialización que tenemos como cada uno en su profesión, se espera que te vaya bien, que generes buenos ingresos para que tú des ese máser o esa décima parte o si es el doble, ¿cómo se llama? El homesh, darlo al alfolí. El alfolí concretamente estaba ahí en el Mikdash y hace referencia a llevar
pues a los, ¿cómo se llaman? Los levitas porque ellos vivían de eso, ¿no? Lo llevas y dice, probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero me gusta esta palabra, dice, derramaré sobre ustedes bendición. No, no dice aquí que ustedes me van a traer los diezmos y yo les voy a dar más dinero, ¿no? Sino dice así específicamente, yo derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y me gusta esta palabra porque ya, bueno, hay un libro, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que habla de la cuenta emocional, ¿no? La cuenta bancaria emocional, donde cada uno de nosotros tiene un banco emocional con las personas, ¿no? Si tú depositas constantemente en esa cuenta, siendo buena persona, ayudándole, haciéndole favores, bendiciéndole, ayudándole, teniendo buena amistad, en cualquier momento que tú puedas hacerle un bien, hacerle, ¿no? Estás depositando, ¿no? En algún momento que tú necesites un favor, puedes hacer un retiro, ¿no? Porque has depositado, has ahorrado en esa cuenta. Pero si tú en una relación con alguna persona jamás le hablas, jamás le saludas, jamás le ayudas, nada que ver con esa persona, en el momento en que yo necesite algo de esa persona, obviamente es como si yo quiero sacar algo de mi cuenta que está en cero, ¿no? Lo mismo pasa, pienso, con el Eterno, ¿no? Tienes una relación con nuestro Padre Celestial y dice aquí, lleva todos los diezmos al alfolí, que nunca falte dinero ahí en donde se predica la palabra, en donde se enseña la palabra, ¿no? Llevas tus diezmos y dice, yo te voy a bendecir, ¿no? No dice concretamente que te va a dar dinero, ¿no? Aunque podría estar implícito, pero dice que Él te va a bendecir, ¿no? Si nosotros decimos, Padre, bendíceme, por favor, bendíceme en este emprendimiento, bendíceme en otro, es la cuenta emocional, ¿no? ¿Cómo el Eterno te va a bendecir si tú no has depositado en esa cuenta espiritual? ¿No? Si tú no has obedecido sus mandamientos o si no hemos realmente dado ese diezmo. Entonces, hacer riquezas es espiritual, como dice el Eterno, yo te he dado el poder para hacer riquezas, nada más no te olvides que yo soy el que te da el poder para hacer riquezas. Así que implica que nosotros lo tenemos que desarrollar, implica que tenemos que darle buen uso a ese, o sea, un uso es concretamente para ayudar a los demás, para dejarle herencia a mis hijos, para darle trabajo a otras personas, para hacer este mundo mejor. Y para hacer eso, obviamente, cada uno de nosotros necesita ser espiritual. Pues hasta ahí, hermano, no sé, fueron 10 puntos. Espero bueno, que haya hecho clic con lo que ustedes ya saben. Y obviamente sé que hay muchas más cosas, sé que esto no se termina, aprendes una cosa y vas por otra y otra cosa te ayuda a entender otra y vas armando un rompecabezas que es la palabra, que es la sabiduría y que es la perfección, ¿no? Pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, que quiera añadir algo a esto y bueno, me gustaría escucharlos, familia Cristi, no sé, familia Ferreiro que participaron ahora de manera muy especial, nuestro amigo Esteban, y toda la familia, ¿no?